Muy buenas, bienvenidos a Ajo y Agua. Hoy os quiero traer un vídeo sobre las mentiras de los independentistas. Las mentiras que ha llevado la Generalitat de Cataluña, aunque ahora mismo vamos a hablar un poco del pasado, que ya ha pasado, pero vamos a hablar sobre, por ejemplo, lo que ocurrió el día 1 de octubre. Ese referéndum que lo que intentaba era hacer dividir a los españoles, dividir a los catalanes y que nunca iba a conseguir su objetivo, que era la independencia. Con ello vamos a desvelar unas cuantas mentiras que la Generalitat y el gobierno de Cataluña llevan transmitiendo a sus ciudadanos durante años. Y más aún este último año, que el independentismo está más fuerte que nunca, que intentan robar a los españoles que son catalanes y hacerlos sentir que no es su país, pese a que siga siendo España. Ellos intentarán que los españoles se sientan incómodos y se vayan y se queden solo ellos con todo el territorio. Porque los independentistas quieren quitarles el derecho a decidir, el derecho a votar y el derecho a opinar. Solo estarán a favor de si sois de su ideología política. Porque el independentismo es muy fácil de entender. Ellos lo que quieren es robar una parte de España, una parte que jamás fue independiente, y quedarse con todo: infraestructuras, carreteras, ferrocarril, todo lo que el gobierno ha puesto hasta ahora. Ellos no quieren nada español, pero ellos se lo quieren quedar para ellos, y a coste cero. Porque la especialidad de los independentistas es simplificarlo todo. Como decía Goebbels, siempre hay que simplificar el mensaje para llegar hasta el más tonto. Y esto no lo digo yo, lo decía el ministro de propaganda de Hitler, lo decía Goebbels. Todos sabemos a fecha de hoy que a los independentistas se les ha ido la olla por completo. El golpe de estado que dieron en el Parlamento, el día que se votó, el día que salió la supuesta República Catalana, que duró 2 segundos, aprobó una ley dictatorial completamente autoritaria que estaría fuera de cualquier marco legal de cualquier país y, por supuesto, de la Unión Europea. Hemos visto como todos los miembros de todos los estados de la Unión Europea, incluso Juncker, se han opuesto a y han repulsado este referéndum y esta idea del independentismo, y a favor de la Constitución española, y ha recalcado que una Cataluña independiente estaría fuera de la Unión Europea, pese que los independentistas digan que van a pertenecer a Europa siempre. Porque los independentistas son así, ellos han aprobado una ley que está incluso por encima de las leyes europeas. O sea, ellos siempre van por encima. Porque ellos deciden lo que es legal y lo que no. Para ellos les importa una mierda lo que opine el resto, Europa, España. Ellos hacen las leyes que ellos quieren para ellos, para mejor, y al resto que le den por saco. Aquí quiero contaros cómo podría conseguir la independencia de Cataluña, pues porque sí que se podría. Pero la gran mentira de los independentistas es que no les dejan. Y eso no es verdad, no es que no les dejen. Porque ellos juegan con la baza de que es un delito poner urnas, de que no les dejamos poner urnas, que no les dejamos votar, que están cohibidos. Esa es su mentira. El delito no es poner las urnas, el delito es para qué estás poniendo esas urnas. Yo puedo poner una urna en la puerta de mi finca, una puerta en la de mi edificio, y nadie me va a decir nada. Puedo poner pues una urna para que la gente vote y nadie va a venir contra mí. Pero bueno, si yo por ejemplo organizo una votación para expulsar a los moros, a los negros de mi ciudad, de mi barrio, de mi comunidad, eso sí es delito. No se puede simplificar al que no puedo poner las urnas. Tienes que dar todo el mensaje, tienes que decir por qué las vas a poner y con qué fin vas a ponerlas. Ese es el delito, porque tu fin no es decir qué color voy a pintar mi finca, la Generalitat. Tu fin es romper España y saltarte a la torera todas las leyes que te dé la gana. Ya lo sabemos, a Arturo Mas, a Forcadell, a Oriols, a todos estos no se les ha condenado por poner unas urnas. Se les ha condenado por la ideología con la que iban las urnas.
más que por ideología, porque en este país no se persigue a la ideología, se condenaría por el saltarse la Constitución, el hacer lo que me dé la gana, me da igual lo que los jueces digan, las leyes digan, la Constitución diga, Europa diga. Por eso sí que irían a prisión, y han ido algunos a prisión. No por poner unas urnas, por poner unas urnas no vas a la prisión, vas. Es por decir lo mismo que he dicho, yo pongo unas urnas que quiero expulsar a todos los negros o a todos los árabes o musulmanes del país. Entonces sí que irían por mí por odio, pero no por poner unas urnas en la calle. Básicamente porque en el Código Penal español en ningún sitio pone que sea delito sacar unas urnas a la calle. No se te va a procesar por poner unas urnas, se te va a procesar por las consecuencias que va a tener poner esas urnas. Ya lo vimos que, por ejemplo, el día 1 hubo revueltas, hubo ineficiencia de la policía y provocó altercados y ha provocado una división muy importante en Cataluña. También es muy sencillo, por sedición, es decir, se te puede condenar, te puede juzgar por sedición, porque estás haciendo una sedición, estás dividiendo un país, y por enaltecimiento del terrorismo, es decir, las juventudes de la CUP ya sabemos lo que están haciendo, es decir, y que quiere la independencia al coste que sea, malversación de fondos públicos, es decir, estás gastando dinero público en unas urnas para hacer un referéndum que no es legal, que no va a llevar a nada porque no tiene ninguna base legal, no tiene procedimiento que toca y encima es algo que no puede votar solo el pueblo de Cataluña. Lo he dicho antes, es posible que Cataluña se independice. Es decir, hay unos procedimientos, hay una legalidad que sí podría llegar a término y Cataluña podría independizarse. Pero, como estáis viendo, por el procedimiento que han seguido, no es correcto. Y con ese procedimiento no van a llegar. Y esos procedimientos son los que voy a explicar ahora. Hay una constitución que fue votada por el 90% de la población catalana. Establece los cauces para conseguir la independencia de Cataluña. En ese momento, Convergencia votó a favor de esa constitución. ¿Que no les gusta? Bien, vamos a cambiarla. Primer paso. Es muy importante recalcarlo, porque es que la Generalitat no ha hecho ni este primer paso, y ese es más importante. Pese que al gobierno central les invitó a hacer ese paso, a hacerlo de manera legal. El primer paso sería que los grupos parlamentarios, por ejemplo PDeCAT o Esquerra Republicana, presentaran un proyecto para cambiar dos artículos. El 1.2, que dice que la soberanía reside en el pueblo español, y el artículo 2, que dice que España es... el artículo 2 habla de la indisoluble unidad del pueblo español. Sin cambiar estos dos simples artículos de la Constitución española, y fijaros qué importantes son, la soberanía reside en el pueblo español, y el artículo 2, que España quiere decir que no se puede disolver. Pues estos dos no han hecho ninguna... con estos dos simples artículos de la Constitución no pueden hacer nada. Y los políticos catalanes no lo han ni intentado. Es más fácil mentir de que no nos dejan votar. Fijaos hasta dónde llega. Que si, por ejemplo, hipotéticamente, por ejemplo, ahora está Pedro Sánchez en el gobierno, le da permiso para hacer este referéndum, sigue siendo anticonstitucional. Porque la Constitución lo prohíbe. Esta es una de las mentiras del independentismo, que el gobierno no les deja pactar y que se podría hacer un referéndum pactado. Ya lo sabéis, los dos principios básicos de la Constitución no los cumplen, no se puede hacer. Porque no se puede hacer ningún referéndum, sea pactado o no, sin cambiar antes estos dos artículos tan importantes de la Constitución española. El primer paso, como hemos hablado, sería
un grupo parlamentario o dos que propusiesen el cambio de estos dos artículos que hablan de la soberanía española y sobre quién reside. Es decir, eso sería el primer punto que tendrían que hacer para hacer un referéndum e independizarse de España. Ese sería el primer punto. Ahora vamos al segundo. El segundo punto, tendrían que presentar un proyecto de reforma. Este procedimiento se realizaría como procedimiento agravado. Hay dos tipos de procedimientos: procedimiento simple y procedimiento agravado. El procedimiento agravado es el que afecta al título preliminar de la Constitución, que es, en este caso, el artículo 1.2 y el artículo 2 de la Constitución española. Bien, dentro de este hipotético proyecto que hubiesen presentado estos grupos parlamentarios independentistas, tendría que ser aprobado por 2/3 del Congreso y del Senado. Una vez aprobado por los 2/3 del Congreso y los 2/3 del Senado, se disolverían las Cortes y se convocarían nuevas elecciones generales del Estado. ¿Y por qué? ¿Por qué se celebran nuevas elecciones? Muy sencillo. Porque el pueblo tiene el poder de decisión. Tiene el poder de dar más poder a unos que a otros. Entonces esas elecciones servirían para, por ejemplo, dar mayor apoyo a los independentistas, que es lo que quieren cambiar la Constitución, o bien seguir como están, votando a partidos que no quieran la independencia. Una vez ya se han celebrado las elecciones y se han constituido las Cortes Generales y el Senado, esta reforma debe de ser ratificada, o sea, deben dar su visto bueno a esa reforma. Esta nueva reforma debe de ser aprobada por mayoría simple. Simplemente tienen que ratificar la voluntad de aprobarla. Ahora sí, una vez se aprueba, con la mayoría de 2/3 de las cámaras. Una vez ya ha llegado a la aprobación, es decir, que se ha aprobado tanto en las dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, Congreso y Senado, para que no sepan las cámaras, se tiene que hacer un referéndum, pero no un referéndum como hicieron así... Como hicieron, no. Tiene que ser un referéndum en condiciones, con garantías. Tiene que votar todo el pueblo español. Toda la soberanía reside en el pueblo español. O sea que todos los españoles deberíamos de votar si queremos que Cataluña se vaya o si queremos que Cataluña se quede. Otro de los argumentos que dicen es el artículo 135, porque es otra de las mentiras, porque el artículo 135 se reformó de una manera muy express y no hizo falta todos estos procedimientos que ahora mismo os he nombrado. Pero como os he dicho antes, existen dos tipos de reforma, recordad, mediante el procedimiento ordinario y mediante el procedimiento agravado. En esta reforma del 135 exigía un procedimiento ordinario, ya que el 135 no afecta al título preliminar de la Constitución española, que en este caso ya sabéis que es el artículo 1 y el artículo 2, que se hizo por el procedimiento que se hizo. Ese punto, es decir, no exige ningún referéndum, como sí exige el referéndum el digamos que hemos comentado anteriormente. Pero si un 10% del Congreso exigía ese referéndum, se tenía que realizar. Pero como no hubo ese caso, la reforma de ese artículo pasó, la reforma de ese artículo siguió su camino, que al fin y al cabo fue una reforma estética para contentar a la Unión Europea. Se realizó de forma totalmente legal. Esta es una de las grandes mentiras que llevan durante meses y años dándole bombo para defenderse. Una de las mentiras que más hemos escuchado y que más bombo le están dando es que se quieren comparar con Escocia, el referéndum escocés de secesión, el cual ya sabemos que salió no. Esta mentira es tan evidente y tan absurda que es tan sencillo como
preguntarle a David Cameron, que se postuló en contra de la autodeterminación de Cataluña. Porque es que no tienen nada que ver. Escocia sí que fue un reino independiente de Inglaterra. Tiene sus historias propias desde mucho antes de pertenecer al Reino Unido. Pero Cataluña, todo lo contrario, Cataluña nunca ha sido independiente. Cataluña perteneció al Reino de Aragón. La diferencia es que el referéndum que hubo en Escocia fue pactado entre los dos gobiernos y la Constitución de Reino Unido no prohíbe este tipo de referéndum. No hizo falta ninguna reforma porque no lo prohibía. Bien, vamos a otra mentira muy importante de los independentistas. Es el tema de la nacionalidad catalana. Hace ya un tiempo hubo un debate entre el ministro Margallo y Junqueras sobre este tema. Y yo creo que Margallo no fue capaz de explicar las consecuencias que tendría una Cataluña independiente a sus ciudadanos, que en verdad no perderían la nacionalidad española porque la Constitución les está protegiendo. Pero fue cómico que Junqueras se refiriese a la Constitución española, que no se le puede privar a un ciudadano de su nacionalidad. O sea, tú estás saltándote los artículos de la Constitución a la torera, pero justamente ese te vale y ese te va perfecto para defender el independentismo. En el hipotético caso de una Cataluña independiente, a nadie se le hubiese privado de la nacionalidad española. El problema vendría porque los españoles que quisieran, los catalanes que quisieran renunciar que quisieran ser nacionalidad catalana, tendrían que renunciar a la nacionalidad española. No puedes tener un acuerdo de doble nacionalidad si entre esos dos países no hay acuerdo de doble nacionalidad. Y como es obvio, España no firmaría un acuerdo con Cataluña porque Cataluña ha decidido irse. Entonces se verían obligados a renunciar a la nacionalidad española. Más que nada, España no lo firmaría porque lo está haciendo de una manera hostil, sin garantías. Y Naciones Unidas no reconocería ese Estado. Es decir, no tendría ningún sentido que España firmase ese acuerdo. De ese modo, los catalanes tendrían que renunciar a la nacionalidad española para adquirir la catalana. Y ahí viene lo más grave de todo. Los españoles que no quisieran renunciar a su país, si quisieran vivir en ese territorio independiente, tendrían que renunciar a la nacionalidad española para poder seguir viviendo ahí. Y si no hiciesen eso, serían extranjeros en su propio país, con todo lo que conlleva ser extranjero en un país. Otra de las mentiras, que Cataluña no quedaría fuera de la Unión Europea. Juncker lo ha dejado muy claro. Una vez, en el segundo que Cataluña fuera independiente, quedaría automáticamente fuera de la zona euro. Quedaría fuera de la Unión Europea y tendría que ponerse a la cola para poder volver a entrar. Pero como todos sabemos, los líderes independentistas siguen diciendo que no, y como todos sabemos están por encima de las leyes europeas y prometen que ellos seguirán estando dentro de la Unión Europea con el euro y con todas las ventajas que da Europa. Lo más triste y lo más preocupante es que hay más de 2 millones de personas que creen en lo que está diciendo y están engañados y es preocupante. Y ya no hablemos de la malversión de fondos que están haciendo, desviando dinero público a causas, propagandas independentistas, a apertura de embajadas catalanas que no se puede hacer. Es decir, al fin y al cabo es dinero de todos los españoles que están gastando y desviando para hacer una consulta ilegal. Una de las imágenes más tristes del independentismo es los atentados que hubo en Barcelona. Todos recordamos esas imágenes de señoras con banderas esteladas atadas, rompiendo carteles que estaban en español, que solo ponía paz, y
aún con los cuerpos calientes, eso es denigrante. Es decir, eso nos recuerda a una época muy pasada de un territorio al norte de Europa. Parece ser que en este país ahora mismo todo vale, da igual que pase por encima de 200.000 personas. Si quieres conseguir tus objetivos, parece que todo vale. El problema es que sigue habiendo gente que cree que Cataluña va a ser independiente. Siguen poniendo los lacitos por los presos políticos, siguen defendiendo la República Catalana inventada, siguen insultando a gente por llevar una muñequera de la bandera de España. Pero en cambio ellos sí que creen, están firmemente convencidos de todo lo que dice la CUP, de todo lo que dice el gobierno de la Generalitat de Cataluña, y creen que es mentira todo lo que viene del exterior. Porque ellos creen que en una Cataluña independiente no va a existir la corrupción, no va a existir ¿cómo decirlo? No existirá no existirá la pobreza, no existirá la pobreza tampoco infantil, porque así se les ha dicho, y eso que Cataluña es una de las comunidades autónomas más corrupta de España. Ya no solo por el caso Pujol, que el caso del 3% es bastante significativo. Convergencia tiene hasta sedes embargadas por corrupción. Es que, no sé, es que se cae por su peso. Claro, el gobierno de Cataluña tiene algo muy potente, que es la televisión autonómica y la radio autonómica, que está, por supuesto, bajo su control absoluto. Básicamente porque no hacen más que darles subvenciones para que defiendan, para que estén a su lado y apoyen a estos movimientos. Como he dicho, la televisión pública catalana está completamente manipulada, está completamente... es decir, es un instrumento de propaganda bestial por y para la causa independentista. El estigma lingüístico, es decir, en Cataluña, los líderes catalanes intentan estigmatizar a toda la persona que hable español, que no hable catalán. Puedes hablar árabe, puedes hablar chino, pero como hables español, te señalan con el dedo y dicen tú eres español y tú no eres bienvenido. Ya lo hicieron cuando prohibieron las corridas de toros, lo hicieron por una cuestión ideológica y política, por supuesto, no lo hicieron por un motivo animalista, porque al señor Arturo Mas le daba igual que un toro muera o no muera, simplemente estaba en contra de la tradición de los toros, de la cual yo estoy en contra, que a mí no me gusta la tauromaquia, pero la respeto. Pero el gobierno únicamente la censuró, la prohibió, por ser una tradición española y no catalana. Y ellos no quieren nada que huela español ni que sea español en su territorio. Y como esa, una detrás de otra y detrás de otra. Con el único fin de apartar todo lo que sea español. Lo vimos perfectamente en las declaraciones que hizo Puigdemont y Ada Colau tras los atentados de Barcelona. Fueron declaraciones institucionales en las que desaparecieron las banderas españolas de cualquier acto que hicieron institucional, que sabéis que cualquier acto institucional tiene que estar detrás de la bandera española. Solo estaba la catalana y, por suerte, no era la estelada. Ya han llegado a cualquier límite, incluso que Otegi vaya a Barcelona y le demuestren su aprecio y su compromiso con ellos y le arropen en la ciudad a un miembro de ETA que ordenó asesinar, es decir, es pésimo. Haciéndose selfies, haciéndose fotos de grupo. Es un terrorista. Es una persona que ha asesinado a muchas personas en Barcelona, en atentados que ha habido en Barcelona, muchos catalanes. Es que no tienen sentido. Como podemos ver, como estáis viendo en esta foto, la noche de las antorchas, que nada se parece a esta otra foto que estáis viendo de la época nazi. Y no porque sean nazis, es porque la propaganda se basa en lo mismo, en el mismo ideario que tenían antiguamente. Goebbels era un experto en eso, y ellos
el gobierno actual catalán, tanto el de Puigdemont como ahora el del actual presidente, están usando la misma política. Cosas que quiero decir con esto, pues por ejemplo, Cataluña no va a ser independiente. Pueden montar lo que quieran y tal, pero en un corto espacio de tiempo no va a ser independiente. Se necesitan muchos mecanismos para ello. Aunque se celebre, digamos, ese referéndum, no va a ser para nada vinculante. Ya hemos explicado el procedimiento que tendría que hacer. En resumen, Cataluña se va a independizar. Hay un procedimiento muy largo, constitucional. Esperemos que el gobierno actual no la cague. Toda esa gente que votó y que creía firmemente el día 1 de octubre que Cataluña se iba a independizar, es preocupante porque hay un adoctrinamiento bastante fuerte en Cataluña y una persecución muy fuerte que en mi opinión debería del Estado ya meter mano, pero no simplemente enmarcando como hizo el anterior gobierno, de embargándote las cuentas, no. Estás adoctrinando niños, las competencias que vuelvan al Estado. Que la Consejería de Educación, la Consellería, en vez de la Consellería, sea el Ministerio de Educación. Que sea un parámetro único. Que no cada comunidad autónoma tenga su plan de educación. Eso ya es un error. ¿Por qué un padre no puede escolarizar en Cataluña a su hijo en línea castellana? Tiene que hacerlo todo en línea catalana. Y si quiere estudiar español, se tiene que buscar un colegio privado. Es triste. Cataluña ahora mismo es como un estado totalitario, es el mayor estado totalitario que hay ahora mismo en Europa. Aparte de los presos que hay ahora mismo por haber cometido sedición, por haber malversación de fondos, que deberían estar años y años en prisión, también deberían de ser juzgados por el adoctrinamiento de tantas generaciones que ha habido y sigue habiendo. Es decir, hay muchas generaciones en Cataluña que están siendo adoctrinadas y eso es algo que el Estado y la justicia deberían de velar por esas mentes inocentes que se están perturbando ahora mismo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hablado de independentismo. Si os ha gustado, por supuesto, suscribiros al canal. Esto es Ajo y Agua y por supuesto si no te ha gustado, a joderse que cae jueves. Puedes decirlo en los comentarios. Así que hasta pronto.